Vamos a ver algunas características del transporte, ¿ya? Las exportaciones, sobre todo los productos de post cosecha, ¿cierto? El transporte es una parte de la logística súper importante porque de alguna forma, ¿cierto?, nos va a permitir llegar con un producto en una adecuada calidad y a tiempo, ¿cierto?, ante el mercado al cual nosotros estamos enviando encargos. De hecho, el transporte marítimo es la forma o vía que más utilizamos nosotros para la exportación de los productos agrícolas, ¿ya? Hay distintas velocidades y eso va a depender muchas veces del tamaño del transporte marítimo, ¿ya? Vamos a ver que barcos de mayor tonelaje, de capacidad, pero que en general es mucho más lento, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Nosotros usamos básicamente tres formas principales de transporte de los productos, que son el barco, ¿cierto?, el avión en segundo nivel, y en tercer nivel más interno o dentro de la región Sudamérica usamos el camión, ¿cierto? Esas son nuestras tres grandes tipos de transporte. En Europa, además de esos, existe un cuarto, que son los trenes, que se usan también con cierto acondicionamiento para el transporte de productos perecibles, en este caso de origen vegetal. Vamos a hablar del transporte marítimo en la clase de hoy día, varios aspectos, desde los tipos de barcos que se usan para el transporte de productos de exportación, algunas características de los contenedores que se usan en este tipo de barco para llevar la carga, y vamos a hablar a grosso modo de algunas responsabilidades que tienen los transportistas con la carga y en base a qué normas se establecen ese tipo de criterios en el transporte. Vamos a partir con definir cuáles son las ventajas y desventajas del transporte marítimo. Ventaja, la capacidad de carga. Eso en general, ¿cierto?, es la principal ventaja de un transporte marítimo versus los anteriores, los que ya describí. La otra ventaja asociada a lo mismo a la capacidad tiene que ver con una economía de escala. Básicamente, ¿qué significa eso? Que al transportar más carga, el precio de lo que cuesta el transporte se distribuye en más unidades. Por lo tanto, el flete es, desde el punto de vista de la carga unitaria del producto, es menor, ¿ya? El flete es más bajo, por decir eso. O sea, si yo voy a transportar, por ejemplo, un cargamento que cabe en un barco, ¿cierto?, una cantidad de cereza, quizás vamos a requerir 2 a 3 aviones para hacer lo mismo, y por lo tanto el costo de transportar la carga por un tipo de transporte con más capacidad va a ser unitariamente menor lo que se le va a ir al producto, ¿ya? Hay una gran flexibilidad en cuanto a los tipos de barco, ¿ya? Y incluso, vamos a ver acá, que según el tamaño de barcos que pueden llegar más rápido o más lento a mercados. Lo normal y el tiempo que más o menos se demora en llegar un barco del puerto de San Antonio hasta un puerto de China, más o menos, ¿saben cuánto es? ¿Cuánto días? ¿Ah? 90. No menos. 45, 40 días. En considerar los tiempos de estadía o de puertos que están en distintos lugares del transporte, llámese por ejemplo Canal de Panamá u otro sector que tengan que parar, más o menos 40, 45 días. Pero hay barcos que tienen la velocidad de llegar en 15, 20 días, que son más rápidos. Y de hecho se llama Cherry Cargo, que es un barco que el año pasado lo trataron de instaurar para llegar rápido a China. En base a eso, ese tipo de barco que es más rápido, tiene un mayor costo de flete. ¿Por qué? Porque no está pagando la velocidad. Ya. Además, en general, salvo ciertos momentos del año donde puede haber algún
paro portuario, ya sea porque hay mucha gente, mucha oferta, mucha demanda para la oferta existente en transporte, puede haber una especie de estadía mayor en los puertos. En general, es menos susceptible a variaciones climáticas que un vuelo en avión, que a lo mejor se tiene que postergar un día porque no hay visibilidad, etc. Salvo ciertas rutas durante el año, como por ejemplo rutas que pasan por el mar Atlántico o el mar Pacífico, donde hay el Pacífico, ¿cierto?, en la zona del hemisferio norte, que pueden haber huracanes, ¿ya? En general, los barcos son mucho más estables en cuanto a la operatividad en condiciones de cambios climáticos. ¿Cuáles serían las desventajas del barco? ¿Cuál usted cree que es la desventaja? O las desventajas. Estas son las ventajas. ¿Ah? Que se hunda, el avión que se caiga, el camión que choque. Ya, sí, se puede hundir. ¿Daños por golpe? Daños por golpe en un barco. ¿La desventaja de qué? Del transporte marítimo. El tiempo, ¿cierto? Entonces, una es el tiempo, ¿ya? Lo otro es que los aviones hay mucho más aeropuertos que puertos. Por lo tanto, la accesibilidad es bastante más corta. En Chile, básicamente, salvo algunas cosas que salen de otros puertos, la mayoría de la carga agrícola, las exportaciones salen de dos, y de hecho, básicamente casi de uno. El puerto de San Antonio es nuestro principal puerto actualmente de exportaciones. En segundo orden, Valparaíso y otro que otro puerto regional con alguna carga menor de exportación. Pero básicamente, si nosotros hablamos de exportación en estos momentos, el puerto de San Antonio la lleva. El de Valparaíso en segundo grado. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos importar algo, hay que usar, en este caso, un segundo o un tercer transporte para llevar la carga hasta el consumidor final. Entonces, un tema es la accesibilidad. Costos de embalaje. Como la carga tiene que estar más tiempo y a veces, cierto, 40, 45 días, el embalaje se encarece un poco. Embalaje, llámese desde, cierto, lo que es el packaging en inglés, desde los envases hasta los empaques primarios o secundarios en que va la carga. ¿Ya? Tienen que ser resistentes, ¿cierto? Y son un poco más costosos que otro tipo de embalaje. Velocidad, como bien dijeron, el tiempo, la velocidad, incluso cuando se tratan de los últimos modelos, ¿cierto?, de buques tipo portacontenedores, que son los que básicamente son los más rápidos, no se puede comparar la velocidad de transportar la carga en barco versus transportar en avión. La frecuencia y servicio de construcción portuaria. Como decía, hay momentos donde todos quieren exportar y en Chile pasa en esta fecha donde llega la fruta o, por ejemplo, lo que pasó el año recién anterior con la cereza. Como no hubo una adecuada acumulación de horas de frío, ¿ya?, se traslaparon cosechas tempranas con cosechas de la temporada y se generó que en vez de tener la oferta solamente de las de temporada, estaban además las de temprano que se atrasaron un poco. ¿Qué se produjo? Sobre demanda de salida de puerto y se generó una congestión portuaria. ¿Ya? ¿Por qué otra cosa puede haber una congestión portuaria aparte de una sobredemanda? Por un paro portuario, que puede ocurrir. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar entonces de los tipos de unidades grandes de carga y hablamos de contenedores, una caja móvil, que obviamente son de cartón, el pallet como estructura de base y muchas veces un semi-remolque. Un semi-remolque o un remolque, una estructura más grande, en general se usa para
transporte de grano o de alimentación animal, ¿ya? Se le llama granaleros, ¿ya? Donde muchas veces va la carga que se destina principalmente al mercado animal de grano o alimentos como ensilado o forraje para el consumo. Y esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de Europa donde muchas veces entre países se usan los ferrocarriles para el transporte de contenedores de los productos, y una forma que en Chile no lo usamos, ¿cierto? Pero en otros países se usa bastante. Bueno, vamos a hablar de las dimensiones de los contenedores. ¿Ya? Vamos a hablar de los tipos de contenedores, muchas imágenes de contenedores que se usan en la agricultura actualmente y cómo han evolucionado. Lo primero que hay que definir es que los contenedores tienen básicamente dos unidades, que son, en general, los que se usan, nosotros usamos generalmente entre 20 y 40 pies, son los dos contenedores promedio que se usan. Y en ancho, básicamente los contenedores tienen, por norma ISO, el ancho es de 2,4 metros, pero hay hasta de 2,55 metros de ancho el contenedor. Me encanta esta. ¿Vale? ¿Me siguen tocando? Pero en general son de 20 o de 40 pies los que más se usan en la agricultura. Y la altura en general va desde los 8 hasta los 9,5 pies. Un pie en promedio son 30,3 centímetros, 30 centímetros en promedio de un pie. No se sienta mal el pie más o más chico el pie. Ya, pero eso es la medida más o menos internacional. Ya. Entonces tenemos la medida estándar de un contenedor en la siguiente gráfico, donde aquí tenemos uno de 20 por 8 y por 8, o sea, 8 en este caso, las dimensiones que tiene. Y quiero que se den cuenta de algo. Los de 20 pies, en general, la carga máxima que pueden transportar en kilos, incluyendo la carga y lo que es el empaque, es de 20 toneladas aproximadamente. 20,320 kilos. Ese es el máximo, ¿cierto?, asociado a la carga de un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 40 no es lineal, es cerca de 30 toneladas. ¿Ya? Entonces muchas veces conviene transportar la carga en dos contenedores de 20 que en uno de 40. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de carga máxima en peso. ¿Ya? Y por lejos, los más usados son de 20. Los más usados son de 20 en general. Entonces, un contenedor de 20 pies, independiente de las dimensiones internas en pies y pulgadas, su máximo aproximadamente, para que lo tengan como concepto, incluyendo la carga y todo lo que es el empaque, ¿cierto?, de 20 toneladas. Eso es lo que quiero que tengan como concepto promedio. Estos son los más comunes de contenedores que hay para carga general. Dry cargo. Cuando digan dry cargo significa que son cargas secas que no requieren ni humedad ni otra condición más que una estructura metálica donde se hace el transporte. Y ahí están las distintas dimensiones. ¿Ya? Carga máxima, como ustedes bordean en este caso, los de 30, más o menos 20.000 kilos, para que tengan una idea. Varían un poco, pero en promedio 20 toneladas, más o menos, para que tengan una idea, lo que se puede transportar por los de 20 pies. ¿Ya? Los de 40 pies, ¿cierto? En este caso, que es un poco más alto, llegamos a la capacidad de carga máxima de 26.600, ¿ya? Y la tara máxima es de 3.900 kilos, ¿ya? Y esa es con las distintas capacidades públicas que tiene. Entonces no hay una gran diferencia, como ustedes ven, en la carga máxima, ¿cierto?, independiente del tamaño. Los dry box o dry cargo son los típicos contenedores que también en español se conocen como dry bag o dry box. ¿Ya? La carga va en seca, normal, que puede ir directo en pallet, envuelto en plástico, en caja. ¿Se usan para el producto agrícola?
algún insumo, alguna maquinaria, algún producto fitosanitario en este tipo de exportación puede ir, pero para post cosecha no se usa. ¿Ya? En ningún caso, o sea, ningún producto agrícola, yo puedo a usted cuando le toque alguna vez, si trabaja en una exportadora, cotizar un contenedor dry cargo. No, no sirve. ¿Cuáles se usan para la agricultura? Los llamados contenedores climatizados o térmicos. El concepto correcto es térmico. Y hay dos tipos: insulados o con air, que se usaban mucho en los 80. Después le explicaré por qué 80, 90. Las exportaciones antiguas eran en ese tipo de contenedores con air o con air. Y el actual llamado reefer. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Adivinen. Reefer, ¿a qué les dice como palabra parecido? ¿A qué se parece? A freezer, refrigeración. Por lo tanto, cuentan con sistemas propios de generación de temperatura. Y los con air o insulados tienen ventiladores, tanto de abajo y de afuera, que dependen entonces, recirculan el aire, tienen ventiladores de recirculación del aire, y la temperatura que va a tener la carga va a depender de temperatura ambiente o del transporte. Entonces, antiguamente, los barcos que más usaban, y esto, ¿por qué se dejaron de usar un poco? Antiguamente, los barcos que más usaban para el transporte de la carga eran frigorizados, que tenían una tapa donde se hacía energía, se cargaba la carga. Aquí supongamos que están los contenedores adentro, y esto estaba siempre, las puertas del barco estaban cerradas y la carga estaba, aquí está el mar, ahí está el mar, la carga estaba, no estaba encima, ¿cierto?, sino que debajo, almacenada en el interior del barco, ¿ya? Y aquí tenía la temperatura, supongamos 0 grados Celsius. Entonces acá mantenían esa temperatura interna en el barco, y los ventiladores lo que hacían era mantener la temperatura a la cual estaba dentro del barco. ¿Cuál es el tema? Es que se pierde toda esta zona del barco para hacer carga con ese tipo de transporte. O sea, aquí podrían ir los dry cargo, ¿cierto?, los contenedores para otro uso, y aquí abajo la carga frigorizada que tenía que ir con esa temperatura. Entonces, en general, estos barcos son barcos grandes, de dimensión y tamaño, de velocidad más lenta, ¿ya? Y que son de multipropósito en general, y que obviamente la limitante es que en este caso la carga tiene que ir por debajo de la ¿cierto?, no me acuerdo el nombre técnico de la parte del barco. La cubierta. De la cubierta, claro. La proa y la popa son la cubierta. ¿Ya? Entonces, los más utilizados son los contenedores tipo reefer, ¿ya? Y que tienen, además, dentro de los reefer tenemos los hipobáricos, o los que regulan la presión. O sea, ¿pueden existir contenedores que sean atmósferas controladas? Sí, porque van a tener frío y además regulación de gases. Estos son por lejos los que más se usan para alimentos en general, y dentro de los reefer, los que actualmente más se usan para el transporte de productos agrícolas son estos, reefer, contenedor reefer. ¿Son más costosos que el contenedor de dry cargo? Obviamente que sí, por el tipo de carga que transportan y por la tecnología extra que tienen, en que en general tienen generadores en base a batería, antiguamente algunos con base a combustible, para generar durante el periodo de transporte la temperatura necesaria. Actualmente son de baterías, generalmente como baterías de litio, en general los que se usan ahora para generar en este caso la temperatura adecuada, y además con ventilación para mantener entonces las condiciones internas. Ya vamos a mostrarles un contenedor reefer un poco como está formado, porque una buena imagen es interesante, y se lo voy a mostrar. Contenedor
está. Entonces vamos a ver las partes de un contenedor reefer en esta página, que la encontré en el funcionamiento. ¿Ya? Entonces, por fuera el contenedor reefer tiene un cable de almacenamiento trifásico, básicamente de electricidad. Ya ahí tienen el cable de. Voy a agrandar un poco la imagen. ¿Ya? Entonces, por fuera, está chancho, tienen un cable trifásico que va a una batería o a la conexión eléctrica de un barco si lo tienen. Tienen un panel de control de la temperatura, un lugar interno, fíjense que está como doblado, ahí donde está la flechita de entrada del aire. Por el otro lado, un compresor, que es el que va a hacer los gases. Ya tengo un reefer, ¿cierto? Una atmósfera controlada que tiene un compresor. Y aquí el ventilador. Eso es por parte, por afuera, de un contenedor tipo reefer que puede ser de 20 pies o de 40. Lo más común es que sean de 20 pies. Eso es lo más común. ¿Cómo es por dentro? Entonces, por fuera, estas son las partes. Un panel de control de la temperatura, un conector eléctrico, ya sea a electricidad o una batería, y un compresor. Ahí sí, ¿cierto? Lo estoy enseñando, voy a ver la parte. Esto por fuera es un contenedor básicamente con todo lo que es, ¿cierto?, el manejo de la temperatura y el compresor de gases en general, que puede ser de vacío o generador de gases. Por otro lado, la otra imagen que está en esta misma estructura es la parte interna. ¿Cómo son por parte interna? Fíjense, por dentro parece un contenedor cualquiera, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, la entrada de aire, la cara que se abre, obviamente la cara opuesta a donde están el compresor, donde están los ventiladores, etc. Entonces tiene por debajo tiene la entrada de aire, vamos a ver ahí, entrada de aire, frío, entra por debajo, y por arriba tienen la salida del aire caliente. Se recuerden que por presión siempre el aire que está a menor temperatura, las partículas de aire empujan la temperatura del aire más cálido y sale hacia arriba. ¿Ya? Por otro lado tienen un medidor de la temperatura, que está por este lado, un termómetro, una línea en rojo que está casi en el límite de arriba, que es la línea máxima de cargo. ¿Ya? No pueden ponerse a presión, tienen que tener un cierto nivel de línea donde indica para el funcionamiento adecuado de ese reefer la altura máxima de carga, que sería en este caso, ¿cierto?, esa línea de acá. Prácticamente, si se dan cuenta, a una poca distancia del techo. ¿Ya? En el caso de esas como ranuras que tiene en la base, si se dan cuenta, tiene unas ranuras como unos canales en la base, no sé si se alcanzan a ver ahí. Esos canales son, en el caso de que haya un derrame, un desagüe de la carga, vayan por esos canales y por lo tanto internamente igual tienen una pequeña pendiente para que el líquido percolado salga por un desagüe, se conectan acá y aquí está el desagüe en este caso, acá en este otro lado también, ahí esos pequeños puntitos de acá corresponden a desagües también, donde sale el líquido asociado. El suelo con conductos para el aire, son suelos acanalados para el conducto del aire, ¿cierto?, del aire frío, y que se distribuya en toda la carga y pueda subir para después salir por la salida de aire. Esa es la estructura típica de un contenedor reefer, ¿ya? Los CONEC son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En que no tienen generadores de electricidad, lo único que tienen es un ventilador. El resto por dentro es exactamente igual. Un contenedor de carga dry también tiene un máximo y también tienen las características de los desagües. O sea, más que el desagüe, una cierta acanalado si es necesario. ¿Ya? Entonces, sí, independiente del modelo, para que vean ustedes,
se basan en esos principios: ventilación, generación de temperatura y un compresor. Eso es básicamente lo que utilizan los contenedores reefer, que desde el punto de vista de la agricultura hay un poco son los que se utilizan para, ¿cierto?, como cámaras de frío y para el transporte entonces en barco. En avión también se usan los reefer, exactamente lo mismo, el mismo tipo de contenedor, en eso no cambia. En un camión se acoplan a la carga también un reefer, y muchas veces desde la misma empresa sale un camión cargado, ¿cierto?, del packing con esa misma condición para el transporte final. Entonces, los contenedores reefer, que ahí está, ¿cierto?, la imagen, ya son equipos con propio contenedor, ¿cierto?, en este caso generador de frío. El insulado ya tiene la diferencia de los CONE o insulados, que no generan frío, pero tienen una entrada de aire frío y una salida de aire cálida por donde sale la temperatura, y como les decía, tiende a mantener la temperatura en la que están almacenados. Ya, antiguamente muchas frutas, cítricos en general, se usaban este tipo de transporte, uva en los 80, 90, con este tipo de contenedor, en que se basaba en la temperatura del barco, cuya bajo la cubierta tenía que estar frigorizado o a una temperatura determinada para poder transportar. ¿Sí? No. ¿En el mismo barco? Sí. O sea, son buques refrigerados, lo cual es carísimo. ¿Ya? Bueno, este es un tipo de contenedor dentro de los reefer. Hay un contenedor además que es hipovárico. ¿Ah? Y el hipovárico en general es para menor cantidad de carga debido a que tiene mayores equipos para la generación de vacío. Se puede usar en productos como cítricos, flores, ya es muy similar a un contenedor térmico, pero el espacio de carga es un poco menor porque tiene otros elementos para generar, en este caso, una presurización, o bajar la presión atmosférica, y con eso el movimiento de las partículas y que no haya una tasa de respiración mayor, ¿ya? Y como les decía, es un sistema de vacío, de humidificación, y que va manteniendo una menor presión, hipovárico, menor presión, y con esto generan un menor movimiento de partículas y una menor disponibilidad de los gases dentro del ambiente. Se usan en algunos casos para flores, naranja, entre otros. Entonces, dentro de los reefer tenemos los hipováricos. Les muestro otros contenedores solamente para su conocimiento general. Los open top o granaderos, en que básicamente, ¿cierto?, tienen techo removible, ¿ya? Perdón, maquinaria pesada o de mármol, perdón, los que son este contenedor granadero. ¿Cuál es la diferencia? Que abre esto, el contenedor granadero abre hacia los lados, o la carga abre hacia abajo y se cargan con este punto de activa en las cargas del muelle. Contenedores de animales también existen, son abiertos, ¿ya?, para el transporte, y claramente los de mayor uso para las exportaciones agrícolas, los que nos van a interesar son los tipos reefer, y el segundo, reefer e hipovárico, el mismo concepto. En el segundo caso, insular. Pero por ejemplo, para transporte de semillas, de granos, arroz, cebada, avena u otros, en otros países donde no hay tantos recursos para lo que es el transporte, y muchas veces tienen un costo llamado un costo, ¿cierto?, de oportunidad, un costo, ¿cierto?, de ok, puedo usar reefer, pero no tengo eso para transportar grano o arroz o grano de maíz, uso los contenedores granaderos. ¿Ya? El pallet. Hay dos tipos. El pallet generalmente es la base donde se coloca la carga, ¿cierto? Generalmente las cajas o el embalaje asociado. Este es el Europallet.
cuya dimensión es de 0,8 a 1,2 metros. Sus dimensiones están diseñados bajo la norma europea 49902-77 y que su máximo de carga es de 1 tonelada. O sea, en un pallet tengo que colocar no más de 1 tonelada y una altura máxima a la carga de 1,45 metros de altura en ese pallet. Después tendré que usar otro pallet encima para tener otra carga más asociada. Es así. Ese es el pallet que se usa para las cargas europeas. Para el resto del mundo, incluyendo Asia, se ocupa el ISO pallet, que tiene una dimensión distinta, tiene una dimensión de 1 metro por 1,2, es más ancho, ya en algún lado es más ancho que el otro, pero la cantidad de carga es exactamente la misma, de 1 tonelada. Esto está hecho por la norma ISO 4180, ¿ya? Y que su medida es de 1,20, independiente de la dimensión del pallet, la carga máxima es de 1 tonelada y la altura máxima de carga también es de 1,45 metros. Eso no cambia, ¿ya? Bueno, algunas imágenes de carga. Estos son los carga general o multipropósito, ¿ya? Y aquí hay algunos, ¿cierto?, llamados, conocidos por todos los handysize, que son los llamados también tipo buque contenedor. Tienen la menor cantidad de tonelaje máximo, 30.000 toneladas, representan el 48% de la flota, pero son los más rápidos porque son de menor tamaño, ¿ya? En comparación con los Panamax o los Capsize, que son de multipropósito, en que son de mayor tamaño, con mayor cantidad incluso de pies de calado, o sea, de altura, ¿ya? Tenemos de hasta 110 toneladas, 60.000 toneladas. Estos barcos de acá, que son más grandes, menos numerosos en cuanto a la flota, son mucho más lentos en transporte que básicamente que el tipo de carga en los handysize, ¿ya?, donde son más rápidos y de menor tamaño, ¿ya? Antiguamente, dentro de los barcos, que pueden ser de todos sus tamaños, tenemos los frigoríficos. Y acá vemos cómo los frigoríficos tienen en la cubierta tienen estas puertas, acá están las grúas que cargan, y adentro miles de grúas, horquillas, yales, distribuyendo la carga en el interior, ¿ya? Entonces el frío se maneja acá abajo, nunca va la carga sobre la cubierta. En los de uso general y los que no son frigoríficos, la carga puede ir en la cubierta, ¿ya? Otro tipo de buques especiales para cargas específicas, buques gaseros que guardan gas, ¿ya? Por ejemplo, todo el gas natural que nosotros compramos vienen en estos tipos de embarcaciones específicas que están diseñadas para la eventualidad de algún derrame, alguna de estas cosas, que el daño sea mínimo. Ustedes han sabido de derrame de petróleo y otras cosas de los barcos. Los portacontenedores de tipo handysize, fíjense la diferencia. La carga puede ir tanto abajo como en la superficie. No hay una regulación de temperatura, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, alcanza velocidad de 26 nudos. ¿Qué significa una velocidad de 26 nudos? 26 nudos, multipliquen 26 por 1,8, esa es la velocidad, aproximadamente, para que tengan una idea en kilómetros por hora. 26 nudos son, ¿ah? 47 kilómetros por hora. Esa es más o menos la velocidad que puede alcanzar de transporte este tipo de embarcaciones, ¿ya? Otro que ustedes conocen, pero con otro nombre. ¿Cómo se llama esas embarcaciones que trasladan vehículos entre un lado y el otro? En Chile le decimos transbordadores, ¿cierto? Su nombre internacional son los roll on and roll off.
o sea, los rorros, así le puse yo en esa diapositiva, que son los transbordadores, ¿ya? Que también sirven para el transporte de carga, más de camiones y otras cosas, que también se usan para mercados, ¿cierto?, de cambios de puertos asociados. Tanquero para transporte de benzina, petróleo, químicos, entre otras cosas. Ya. Quiero un ejercicio que está aquí, que vamos a hacer matemáticamente. Dentro del flete hay un factor, que es el transporte de la carga, hay un factor económico que se llama el factor de estiba. ¿Qué es eso? Para que usted ha viajado y le dicen lleve un bolso de mano de ¿cuántos litros? De 20 litros, y esos 20 litros de capacidad tienen que pesar no más de 20 kilos. Si usted lleva más carga en ese bolso de mano, ¿qué te hacen? Pagar un extra por llevar más peso. Ya. ¿Cómo se calcula este factor de estiba para el transporte marítimo? Aquí tengo un ejercicio. El factor de estiba es la relación del peso y volumen. Y uno habla de peso. Uno habla de peso total neto y el peso volumétrico. El peso volumétrico tiene que ser igual o tratar de ser igual al peso total de la carga. ¿Ya? Entonces, la relación del peso volumétrico es que una tonelada tiene que ser igual a un metro cúbico. ¿En qué se basa eso? Y se le basa la relación de la densidad como si fuera uno, como el agua. ¿En qué sentido? Cuando usted habla de un metro cúbico, por ejemplo, en riego, un metro cúbico es igual a 1000 litros de capacidad. Y los 1000 litros, el agua como tiene una densidad igual cercana a 1, los 1000 litros podemos decir que son 1000 kilos, y por lo tanto un metro cúbico es igual a una tonelada. En esa relación se utiliza para calcular el factor de estiba, y aquí tengo un ejemplo. Dice, llevo 30 cajas de carga de fruta, supongamos, que pesan 30 kilos cada uno. Entonces mis datos son 30 cajas, ¿cierto?, que pesan 30 kilos cada una, ¿cierto?, cada una. ¿Cuánto pesarán las 30 cajas? 30 por 30, en total 900 kilos. Ese es el peso de mi carga. Pero me dicen que tienen un volumen de 45, cada caja tiene un volumen de 45 centímetros de largo, 20 centímetros de alto y 25 de ancho. Eso no ocurre porque muchas veces las cajas, como vamos a ver, tienen ciertas dimensiones para el transporte del peso de la verdura, de la fruta, etc. Por ejemplo, la uva era 8,5, las dimensiones de la caja están diseñadas para esa cantidad. Una leve diferencia entre 8,2 que pesa la uva, más el empaque y todo, que más o menos es cercano a 8,5. Ya. Supongamos este ejemplo. Aquí está dado, ¿cuál es el volumen para yo poder tener una idea? Está dado en centímetros, lo tengo que transformar. 45 centímetros equivale a ¿cuántos metros? 0,45. ¿Ya? Los 20 centímetros equivalen a 0,2 y en este caso largo, y de ancho 25 centímetros es igual a 0,25. Si ustedes multiplican eso, me va a dar los metros cúbicos, y si tienen calculadora ahí, pero esos metros cúbicos por caja, ¿cuánto es eso en total? Eso en total son, si no me equivoco, 0,0225 metros cúbicos. Y eso es por caja. ¿Cuántas cajas son en total? 30. Multiplícalo por 30. Esto es por caja, y por las 30 cajas me va a dar un valor 0,675 metros cúbicos. Eso en peso equivale a decir 0, en otras palabras, 675 kilos o 0,675 toneladas. Ya, entonces volumétricamente las cajas deberían pesar no más de 675 kilos. Como esto está desarrollado en el PowerPoint, después lo van a tener paso a paso,
hubiese calculado lo que estaba calculado, ¿ya? Entonces tengo que comparar cuánto pesa el total de la carga, 0,9 toneladas, los 900 kilos con 0,675 metros cúbicos. Eso implica que la carga es más pesada que el volumen que ocupa. Entonces cuando ustedes van de viaje, y de alguna vez ojalá así lo hagan y puedan disfrutar, pasear, los que le tengan miedo al avión, sáquenle el miedo al avión, se caen menos que chocan los autos, ¿ya? Y van con un bolso de mano, y el bolso de mano o el bolso grande tiene ciertas dimensiones y pesa más de las dimensiones, les cobran un extra en la carga. Entonces, todos los diseños de empaque están diseñados para llegar con un volumen y un peso que sea nunca superior al peso volumétrico. ¿Ya? Si es igual o menor que el peso volumétrico, el peso total de la carga, no me van a cobrar un factor de estíbalo, que no deja de ser, porque a veces puede ser un 10 a un 15% extra de transporte de la carga. ¿Por qué razón cobran más los transportes o la aduana por transportar una carga más pesada? ¿Qué está limitando? ¿Por qué me cobran un extra más a mí de llevar algo más pesado del volumen? ¿Por qué razón? Piensa. No, fue a decir que sí. Razón. ¿Por qué razón a mí me van a cobrar un extra por llevar una carga más pesada del volumen que tiene la carga? Ya, porque ocupa más peso. Ya. Entonces estoy limitando a otra persona, a otro cargo, a llevar más producto. Entonces, como estoy ocupando el espacio de otro, por decirlo así, ya ¿cierto? Me cobran un extra, y eso se llama el factor de estíbalo. Ya, otro ejercicio para que lo tengan como idea. Se requiere sacar el factor de estíbalo que tiene la siguiente mercancía. Cantidad de cajas 45, peso de cada caja 45. Si la multiplico entre las dos me va a dar, ¿cierto? 2000 kilos, o sea, 2 toneladas. ¿Ya? 2025 kilos. Averiguo el volumen. Acá tengo el volumen de las cajas. También 1,701 metros cúbicos. La carga, en este caso, es más pesada nuevamente que el volumen, y me vuelven a cobrar un extra que puede ser un 10 o un 15% del peso. ¿Ya? Yo estoy tratando de conseguir un charlista logístico para que le explique todos los costos asociados del transporte de productos, porque hay miles de papeles que llenar tributarios asociados para el transporte. ¿Ya? Lo que sí le voy a pasar es lo siguiente. Hay responsabilidades del transportista que están basados básicamente en 2 principios y 2 tratados internacionales. Y esto no tiene que ver con que se van a reír porque de repente salen países que no tienen mar, pero sus tratados de transporte, la carga, están pensados en tratados multilaterales y o convenios. Como Paraguay, como Suiza, para no nombrar siempre al siempre que nombramos que no tiene mar, que es Bolivia. ¿Ya? Pero el transporte hacia sus países, o el responsable de transportar la carga, tiene que estar dentro de algunas de estas normas, y básicamente hay 2. Está la norma de Hamburgo y la norma de la Haya. ¿Ya? En general está el concepto de la regla, siempre la regla gancho-gancho. Esa es la mínima. La responsabilidad mínima del transportista es hacerse cargo de la carga desde que la toma el gancho de la grúa y la sube al barco hasta que la baja en el puerto de destino. Eso se llama gancho-gancho. ¿Ya? Del enganche de la carga. ¿Ya? Ahí hay una imagen donde el gancho-gancho está jugando Tetris con los contenedores y están todos desordenados. ¿Qué otro concepto tiene que tener, cierto, un transportista independiente de la norma internacional? Es que el transportista es responsable de, cierto, de las condiciones de navegabilidad del buque, o sea, cierto, la velocidad, que cuente con combustible, etc. ¿Ya? Y la debida diligencia involucra los 2 conceptos: la carga y descarga de la mercancía, donde tienen que tener
los yales, la gente capacitada para hacer la carga y descarga de los productos en forma adecuada. Entonces, tanto la navegabilidad como la carga gancho a gancho es responsable el transportista como mínimo. Hay otro transportista y va a depender del país. Al importar los productos, el tipo de transporte que uno requiere. Ya voy a hacer una imagen. ¿Cuáles son las excepciones de responsabilidad del transportista? Se le llama acto de Dios, ¿cachen? Acto de Dios o caso fortuito. Ahí no alcanzan a ver la imagen, pero que voy a mejorar un poco la predicción. ¿Qué es esto de acto de Dios o acto fortuito? ¿Y qué ha pasado? Y dentro de eso hay distintas entidades que han hecho En el transporte marítimo, un act of God, o sea, un acto de Dios se refiere a un evento que está fuera del control humano, como un desastre natural que puede eximir una responsabilidad del transportista. ¿Ya? Fuerza mayor o caso fortuito, en otras palabras. Entonces, en la imagen un acto, ¿cierto? Aquí vemos el transporte de la carga, ¿cierto? Y puede haber una tormenta, un huracán o algún evento que pueda tener, ¿cierto? En este caso, que puedan disminuir la carga. Por ejemplo, una manifestación pacífica de un transporte de productos transgénicos, de una lancha de Greenpeace que evita el paso del buque, se considera un acto de Dios, porque el buque no tiene influencia sobre ese evento, ¿cierto?, de esa manifestación. Sí, todos los transportes tienen un seguro y ante este tipo de eventualidades hay un seguro, ¿ya? Tanto para el transportista como que va directamente al que transporta la mercadería. ¿Piratería hay? Sí, y en el mar. Hay algunos barcos que son capaces de remover los contenedores que hay en la superficie y, ¿cierto?, los hacen flotar y generalmente buscan los dry cargo, ¿cierto?, con carga que no sea perecedera y después Dolce Gabbana lo vende, ¿ya? Entonces hay piratería en el mar, ¿ya? Hay actos fortuitos que se pueden hacer o una guerra o alguna cosa social, ¿ya? Hay todo un tema con el transporte de mercadería en aguas que son, ¿cierto?, internacionales y en aguas que son un país. Y este último tiempo ustedes han visto cómo han habido ataques a embarcaciones, ¿cierto?, de transportistas de X índole con temas políticos asociados, donde, ¿cierto?, también puede haber un acto de este tipo, ¿ya? Pero en general los llamados actos de Dios son aquellos actos que el transportista no puede controlar, ya sea un evento climático o, ¿cierto?, en este caso, un acto de vandalismo, piratería, manifestación, cualquier cosa que no esté a manos de él evitarlo. Bueno, como les decía, el transportista en Chile y en el mundo se rige básicamente por dos tipos de normas. La regla del Haya-Visby, que es la desde el gancho en general, aquí está en azul la responsabilidad del transportista, ¿ya? Aquí está en azul la responsabilidad del transportista, la voy a poner en el PowerPoint en presentación para que la vean, ¿ya? Y eso es básicamente, ¿cierto?, las condiciones que el país al cual va la carga, por ejemplo, cuando ingresan cosas a Chile, están bajo un cierto tratado de responsabilidad del transportista. En otros países tienen otro tipo de condiciones. Chile está asociado a lo que se llama las reglas de Hamburgo. O sea, todos los productos que llegan al país, el transportista es responsable de las operaciones desde que el producto llega al almacenamiento, vale decir, tienen que tener lugares de acopio antes de cargar con el barco, acorde a la carga que están transportando. O sea, el transportista ahí tiene en el puerto algún contenedor, alguna bodega donde guarde la carga antes de la carga, valga la redundancia. Tiene que tener camiones que acerquen al buque la carga, hacerla activa, o sea, cargarla y descargar en el país de destino, en este caso
asociados. ¿Ya? Chile tiene el Tratado de Hamburgo. Los transportistas chilenos cumplen hasta llegar al lugar de acopio antes de que un bus, o sea, que un camión se los lleve, por ejemplo, a un supermercado, los productos agrícolas, y también lugares de acopio. Y hay otros países donde el transportista es solo responsable de la carga y la descarga. ¿Ya? Ese es el Tratado de Naya y Lifi. Este es más completo, este es menos completo. Al ser más completo implica responsabilidad tanto para la carga que se exporta como de la que ingresa al país. Y hay distintos países en Sudamérica, en Latinoamérica, donde el cual están regidos por la regla de Hamburgo. ¿Ya? Y eso exige que todos los transportistas tengan que cumplir esa regla. Chile, Paraguay y República Dominicana, que son los países que están basados en ese principio. ¿Ya? Lo cual ayuda, por ejemplo, que el SAC inspeccione en los lugares de acopio y la carga antes de salir y de entrar al país. ¿Ya? Eso en ese sentido es bueno. Países que están con el tratado de ningún convenio, o sea que no se rigen por ningún tipo de transportista, pueden tener tanto el de Haya Visby como el de Hamburgo funcionando a la vez. Los más flexibles, eso tenemos la mayoría de los países de Sudamérica y de Latinoamérica en esa condición. ¿Ya? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de Haya, tenemos a Bolivia, Argentina, están solamente con que los transportistas son responsables de tomar la carga en el bote y dejarla en el país de destino. Los transportistas que trabajan bajo esa relación. Si ustedes me preguntan, el de Hamburgo es lo mismo, pero con un poco más de preocupaciones del transporte. Entonces, si yo elijo mal el contenedor, ¿el transportista tiene la culpa? No. El transportista en Chile lo que tiene que tener es un lugar de acopio, ¿cierto? Cumplir con todo lo que es la carga y descarga en el país de destino. Entonces, la persona cuando exporta y cuando hace una logística, primero elige el servicio de transporte, el tipo de contenedor que va a utilizar y todas las medidas asociadas. El transportista de su servicio, lo que es el transporte, lo que es la distribución de la carga, va a ser responsable. Y cualquier cosa que afecte la diligencia, un buque en mal estado o que le faltó petróleo o gasolina, es responsabilidad de él y tendrá que pagar los perjuicios al importador o al exportador asociado. ¿Ya? Pero eso es básicamente cómo se maneja el concepto del transporte marítimo. En resumen, contenedores reefer, los de 20 pies, 20 toneladas, los de 40 toneladas, más o menos 30 toneladas. La velocidad máxima que alcanza un transporte marítimo ahora está un poquito más rápido, están llegando a los casi 80 km por hora, ya más o menos la velocidad de transporte marítimo. ¿Ya? Lo cual ha hecho que, por ejemplo, para China pueden llegar en 20, 25 días lo más rápido. Se los voy a mostrar para que los conozcan. Esto fue el año pasado, primera vez que se usaron este tipo de barco. Entonces vamos a poner noticias como barco, Cherry, barco rápido, transporte, cerezas, Chile, China. Todo. Noticias. Miren, un buque de contenedores, maravilloso. Ahora digo, avanzado. Acceder. Sin ruido. Ya, aquí está. ¿Dónde está la noticia? ¿Salió? Ya. Entonces. China, puerto de Taiping recibe el primer buque cargado con cerezas chilenas de temporada 2024-2025. ¿Ya? En este caso,
ya el primer cargamento de cereza importada de Chile tras la llegada del contenedor al puerto de Iquique. 380 containers con una carga aproximadamente de 8 toneladas de producto chileno. ¿Ya? Salió desde San Antonio, ¿ya? Y el tiempo de traslado que nos sale acá fue aproximadamente de 20-25 días, lo cual, ¿cierto?, abarata, o sea, disminuye los tiempos de llegada y además, ¿cierto?, hace que el producto también tenga un precio mayor, ¿ya? Porque estamos pagando que lleguen rápidamente, ¿ya? Esto hizo un viaje que se hizo en 20.000 kilómetros sin escala. Entonces saquemos una relación, 20.000 kilómetros. Si la velocidad es de 80, ¿cuántos días se demora? Sin parar. 20.000 dividido en 80, ¿cuántas horas nos da? 20.000 dividido en 80. Ustedes son ingenieros, si la matemática es parte de su ADN. 20.000 dividido en 80, 250 horas. Divídelo por 24, ¿cuántos días nos da? 10, 15 días, ¿no? Entre el puerto y todo, llegaron a 20 días aproximadamente. Entonces, si no hay ninguna detención, 20.000 dividido en 80, divida eso en 24. 10,4 días, o sea, estamos hablando de 11 días en transporte, más los tiempos portuarios, cerca de 15 a 20 días. Esa es la velocidad máxima que están teniendo como transporte, no es que la mantengan siempre, por eso es la variación de días. Versus el doble, el 50 que se muera en el doble y genera mayor tiempo de traslado. ¿Cuánto se muere un avión a China? ¿Cuántos días? 1,5, 2 días por ahí. ¿Ya? Entonces claramente el transporte en avión es mucho más rápido. ¿Ya? Pero por primera vez el año pasado una exportación directa solamente de cerezas a China con 8.000 toneladas, el primer cargamento de fruta temprana que paga el precio por llegar antes con un transporte más rápido a China. Y esto se logra gracias a que está el tratado, ¿cierto?, de que China en este caso no hace ninguna inspección de la carga intermedia porque está el tratado del frío, de la mosca a la fruta, que Chile lo cumple al llevar contenedores reefer la fruta a 0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Quién se quiere meter en ese mercado? Países que pueden producir cerezas como algunas zonas de Perú, ¿ya? Pero en Chile no tenemos tanta competencia en Latinoamérica asociada a la producción de cerezos. ¿Ya? Es un poco, ¿cierto?, debido al Tratado de Libre Comercio desde el 2017 y todo lo que ha sido el manejo de llevar esa cantidad de fruta desde el puerto, insisto, de San Antonio. Cuando yo estudié en Puerto San Antonio era el puerto secundario. Actualmente es el puerto primario de exportación de la carga agrícola. ¿Ya? Como les dije, las pruebas están en mi casa, se me quedaron cuando me transportaba, me di cuenta de Chu y las pruebas están normales. Hay notas rojas, sí hay azules también. No están a nivel de otros profesores que no voy a decir sus nombres, pero sí hay un porcentaje de un 20% de azules. Esa es la proporción. ¿Ya? No me acuerdo de todas las notas, sé de algunos que tienen buenas notas. No voy a mirar a nadie para no herir susceptibilidades. Veo que algunos están con mucho sueño, creo que trabajaron un buen rato y llegaron prácticamente con las pocas energías que quedan del día. ¿Ya? Y queremos, bueno, ¿cómo estuvo la salida ayer a María Tinto? Fome. Buena, fome, ya. Larga. El servicio, ¿cómo fue? A mí me interesa el servicio porque fome el servicio, no ningún refrigerio ni nada. Ya, pero el bus está concordaba, malo. Todo malo. No tenían cinturones, los asientos para trabajar. Eso es súper importante porque les voy a decir que ahora hay un protocolo nuevo donde no sé cómo un profesor va a ver que el bus tenga ABS, pero eso es lo que quieren saber. Que los frenos estén buenos, hay que meterme en las pastillas y yo
¿Cierto? Claro, póngale el dedo y, si suena el dedo, tiene las pastillas cantando. Una vez nos tocó muy pinchado. ¿Ah? Una vez nos tocó muy No, sí, pinchado. ha pasado problemas de vía negligencia. Ah, pero que pinche en la carretera puede ser. Cualquiera puede pinchar. No, pero importante eso que recalquen el tema de la. Porque era de Galvez, ya, entonces no tenían todos los cinturones. Ya. Eso es importante hacerlo notar. Ya, porque son cosas que no vamos a ir. No sé después cuando leen que los servicios van a tener que ser ultra premium y más o menos que no todo, porque también el tema de que no tengan baño es un temazo, que nosotros estamos levantando todo eso porque la mayoría. Yo les voy a decir la verdad de la milanesa. Tenemos dos líneas con convenio marco para poder cotizar. Galvez, que fue el que nos contaron ayer, y unos que son a veces de color rojo, son los teclos, que son básicamente las dos líneas que tienen convenio marco con Duoc. Con los dos estamos teniendo problemas. ¿En qué sentido? En que ellos tercerizan el servicio y llega un bus cualquiera, y ese bus cualquiera no tiene los mismos estándares y nos pasa que nos tienen cualquier problema. Entonces tuve que hablar con una compañera afuera porque le pasó una cosa desagradable. O sea, no llegó a mayores porque se frenó, pero, por ejemplo, ayer en una salida de primer año, el profesor Palou tuvo que pagar el peaje porque el encargado del mundo tenía plata para pagar el peaje. Cosa que no corresponde. ¿Ya? Así que gastó todo su sueldo pagando 1.300 pesos en el total, pero igual no corresponde. Por eso le hago la pregunta, independiente que estuvo fomera o entretenida la salida o era mala, eso depende de su criterio. La del 21, que la próxima semana, la están trasladando en línea para noviembre, ¿ya? Por disponibilidad del equipo de trabajo. Así que yo con tiempo le voy a avisar para que concordamos y espero no sea tan fácil. No, si en línea le van a dar un vituperio, alguna cosita un poco rara. Sí, pues esa es la idea. Que vayamos el mismo día a dos partes. Y tratar de conseguir, porque desde acá arriba, no de abajo, desde arriba le hicieron con la galletita o las fritas de local. Entonces tampoco es culpa de, sino que. Y de más allá donde dijeron, no, va a vender la cosa. Que antiguamente en la salida había un snack. Ya no hay snack. ¿Nunca he estado en snack? Supuestamente salía largo los profesores cuando son de más de 3 horas, porque hay snack abajo. Había montaña de galletas, había cualquier en la oficina. Ya. Pero ya no, así que ya no. Independiente que hubo en algún momento ya no. Ya, la lista del día de hoy.